Buenas tardes. Nos encontramos con el licenciado Brian Guerra Paucar del área del laboratorio clínico y anatomía patológica, la cual le vamos a realizar una entrevista acerca de lo que son las coloraciones, básicamente. Bueno, licenciado, vamos a empezar con la primera pregunta. Sería, bueno, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se presentan durante la fase de la coloración y cómo afecta a, bueno, la calidad de la muestra? Y esto, bueno, ¿qué consecuencias podrían tener estos fallos para el diagnóstico? Buenas tardes con todos, un placer poder ayudarlos. Bueno, primero que nada, esto no es un área de mi especialidad, pero aún así, pues, ¿no? En algún momento he podido conocer el área, quizás en el pregrado, y bueno, estamos involucrados dentro del laboratorio clínico, específicamente en mi área, que es hematología, un poco en lo que es el tema de las coloraciones, ¿no? Que también es importante. Entonces, teniendo eso en consideración, considero yo que en temas de coloración específicamente, pues, ¿no? La coloración más utilizada, la hematoxilineosina, una de las principales variables a considerar son los tiempos de tinción, teniendo en cuenta que es uno de los procesos más importantes del área, ¿no? Ahora, estos colorantes hay que ver si están todavía vigentes o si se han deteriorado o si se han contaminado, bueno, pasan por diferentes tipos de muestra. A veces las muestras no se terminan de desparafinar al 100% después del procesamiento de tejidos. Entonces, eso también hay que tener en consideración. El tema del lavado, ¿no? Todo esto pienso que puede generar un problema dentro de la coloración. Y obviamente, bueno, posterior a esto, como consecuencia, si el proceso sigue, puede traerte un tema de problemas si es que esto se llega a leer, las estructuras probablemente no tengan o el color o el aspecto que se busca, ¿no? Entonces se puede producir un error quizá por parte del patólogo en el diagnóstico y esto te puede conllevar quizás a repetir un proceso, ¿no? Una nueva coloración o peor aún, ¿no? Un nuevo corte del tejido. Obviamente esto va a retrasar, ¿no? La respuesta de diagnóstico y claramente es un problema a tener en consideración en nuestro trabajo. Entiendo. Bueno, para la siguiente pregunta le voy a pasar a mi Tu compañero. micro está apagado, creo. Ah, ya, disculpe. Ya, bueno, para la siguiente pregunta le voy a pasar a mi compañero para que le pueda realizar. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a hacer Buenas la tardes. siguiente pregunta. ¿Qué medidas de control de calidad implementa usted para asegurar que las coloraciones sean reproducibles, confiables y también que cumplan los estándares técnicos? En general, para poder tener un trabajo más confiable, ¿no? Y que a la práctica se pueda reproducir, no solamente en este tema de coloraciones y en esto, sino en todas las áreas, una de las técnicas o opciones a tomar para poder asegurar esto es el hecho de estandarizar procesos, ¿no? Cuando nosotros estandarizamos procesos, disminuimos lo que es el error humano, porque todo el personal opta los mismos procesos, estandariza en caso de esto, ¿no? Los tiempos quizá de coloración, la verificación de los reactivos de manera diaria, semanal, mensual, como sea que esté programado dentro del laboratorio, ¿no? Y todos hacen el mismo trabajo, no es diferenciado, entonces reducimos el posible error humano que puede existir. Entonces, una manera de poder asegurar el control de calidad es, primero, estandarizando los procesos. Específicamente en coloración, los tiempos, ¿no? Tenemos que estandarizar esos tiempos dependiendo del tipo de reactivo que cuentas, pues, ¿no? Obviamente es distinto. Hay que probar el tiempo que sugiere la casa comercial. Hay que ver si es efectivo y reproduce a los tejidos que ustedes están manejando. Entonces, la estandarización pienso que es muy importante en cuanto a tiempos, ¿no? Específicamente en esto.
Ahora, los reactivos que se utilizan, específicamente colorantes y demás que van a estar en todo este proceso, también hay que eh, controlarlos, pues, ¿no? Como había dicho, fechas siempre es importante en este tema de colorante, en qué fecha se preparó, a qué hora se preparó, o si es que ya están preparados y son para uso directo, en qué momento se hizo la apertura del nuevo reactivo, del nuevo lote, verificar, pues no sé si es que corresponde medir pH, o por ejemplo, a mi campo de especialidad, ¿no? A veces hay que estandarizar cada cuánto tiempo vamos a filtrar lo que es, en mi caso, nuestro colorante Wright. Igualmente, asumo que tienen que también filtrar sus colorantes en ISTO para poder prevenir la presencia de precipitados, ¿no? Si hay reactivos que van perdiendo su efecto mientras más son usados, también hay que ver qué tanta carga laboral hay en el día, ¿no? Para tener en consideración renovar esos reactivos. Todo esto siempre anotado, pues, ¿no? Y en un cuaderno o en un registro, ¿no? Para que el trabajo pueda ser llevadero en el tiempo, ¿no? Y tener un registro constante y según eso estar seguros de nuestros tiempos y de la fecha a la cual estamos nosotros ceñidos en que tenemos que renovarnos. Es una manera de hacer control de calidad, pues, ¿no? Dentro del laboratorio de ISTO. Muchas gracias, profesor. Licenciado, le voy a continuar a mi compañero con la siguiente pregunta. Ahora voy a hacerle la siguiente pregunta, lo cual es, ¿no? ¿Qué usted recomendaría tanto al área de histotecnología para que no acuda tanto a lo que viene a ser, ¿no? Problemas tan comunes que hay en el laboratorio? Dentro de esto también hay que abarcar, ¿no? Lo que viene a ser un tanto de las medidas en cuanto hay algunas tinciones o algunas técnicas que pueden resultar un tanto peligrosas. ¿Qué nos podría recomendar para que nosotros no podamos sufrir, ¿no? En este caso, algún tipo de contaminación? Bueno, se sabe que como en cualquier área nosotros estamos en constante contacto, pues, ¿no? Con diferentes tipos de muestras. Recuerden uno de sus principios de bioseguridad, donde hay que asumir que toda muestra es potencialmente patológica, ¿no? Que es el principio de universalidad. Entonces sí, pues sí, nosotros, la naturaleza de nuestro trabajo involucra riesgo potencial biológico, ¿no? Por la manipulación que hacemos nosotros. Entonces, al margen de eso, a eso se le suma, bueno, que dentro de esto es bien conocido por, por nosotros, por los tecnólogos, que es una de las áreas que quizás tiene un poquito más de riesgo, bueno, teniendo en consideración que el personal o el histotecnólogo específicamente está en riesgo porque manipula este reactivo, bueno, que es el silol, está en constante uso, o también algunos alcoholes, ¿no? El uso permanente con estas sustancias puede traerle perjuicios, pues, ¿no? A la salud del profesional. Para evitar esto, obviamente, hay que ceñirnos al pie de la letra, yo creo, a las normas de bioseguridad. Y entendamos o recordemos, pues, ¿no? Que las normas de bioseguridad, si bien el promedio entiende, pues, ¿no? Por normas de bioseguridad, bueno, los CPPs, ¿no? No es lo único, pues, ¿no? Teniendo en consideración que en el laboratorio de ISTO hay más riesgo, quizás podemos aumentar, ¿no? Las barreras de bioseguridad, saliendo del tema de las CPPs, quizás ser más específicos, hacer un requerimiento en cuanto a quizás la infraestructura de donde se trabaja, ¿no? La ventilación es parte también de la bioseguridad, tener un ambiente que te pueda asegurar no estar mucho tiempo en contacto con estos reactivos también es importante, ¿no? Un área ventilada, o no sé, el uso quizá de campanas extractoras. La intención es, pues, no inhalar los vapores o tener contacto con la piel, pues, ¿no? Que es uno de los riesgos más peligrosos, por así decirlo. Al margen de los reactivos con los que se trabaja, también es importante recordar que esto, pues, no tiene contacto con gran cantidad de muestras de diferentes áreas, pues, ¿no? Del centro quirúrgico,
que hacen generalmente biopsias, o a veces normalmente los laboratorios de histo son referenciales, ¿no? Reciben muestras no solo del hospital donde están, sino también de diferentes centros de salud que no cuentan con un laboratorio de anatomía patológica. Entonces tienen muchísimo contacto dentro de la etapa inicial, dentro de la macroscopía. Entonces siempre, bueno, los CPP es importantísimo para este tipo de personal que obviamente no tiene contacto solamente con quizá muestras como son sangre, ¿no? Como al menos es en laboratorio clínico, saliendo de microbiología, tienen más riesgo, ¿no? Y entonces es importante, como dije, a manera de resumen, ceñirnos a las normas de bioseguridad. Sí, muchas Bueno, gracias, licenciado. Ahora le doy pase a mi compañero para que le pueda realizar otra pregunta más. a ver, continuando con las preguntas, licenciado, le voy a preguntar sobre qué manejo se debe tener con los residuos generados mayormente en estos procesos. Bueno, el manejo de residuos también es parte de la bioseguridad y tenemos que recordar, bueno, la clasificación de los tachos y para poder desechar, pues, ¿no? Cada residuo donde corresponda. Todo lo que es material biológico obviamente tiene que empacarse, pues, ¿no? En lo que es la bolsa roja y dependiendo, pues, ¿no? El tamaño, dependiendo la cantidad de residuos que hay, esto ya es muy de la institución, ¿no? Hay algunas instituciones que como saben que es un proceso muy específico, que obviamente a veces sale de las funciones o de la capacidad como hospital, muchas veces la gran mayoría de hospitales grandes, medianos, optan por tercerizar este servicio, ¿no? Este servicio para poder desechar los residuos biocontaminados, muchas veces son otras empresas más preparadas con el material necesario, ¿no? Son los que se llegan a encargar del tema de desechos. Ahora, el tratamiento de estos ya obviamente, antes de poder contar con estos servicios hay que ver, pues, ¿no? Que la empresa que está destinada a hacerlo esté preparada, pues, ¿no? Todos tienen que trabajar con estándares de calidad, asegurando, pues, ¿no? que se van a manejar de una manera correcta. ¿Qué pasa? Que, bueno, personalmente, en centros de salud más pequeños, ¿no? En postas o en centros de atención primaria, personalmente a la experiencia, ¿no? Que yo he tenido, mientras más lejos nos vamos, a veces hay un maltrato de los residuos, ¿no? Simplemente los mismos residuos que son biocontaminados a veces son botados al río, sin irnos muy lejos, pues, ¿no? A veces ha pasado en noticias, salen, pues, ¿no? Residuos de un hospital se encuentran en el río, pucha, y eso obviamente trae un problema grave a la población, pues, ¿no? Ya no es solamente los expuestos nosotros como personal de salud, sino que sale este potencial daño a la población y obviamente puede traer consecuencias graves. Entonces, el tratamiento correcto del residuo también es parte fundamental de la bioseguridad y tiene que tenerse siempre en consideración. Muchas gracias, docente. Hemos culminado con las preguntas. Le paso a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado, por darse tiempo para esta entrevista. Eso sería No se todo. preocupen, chicos. Muchas gracias a ustedes y siempre para poder apoyarlos. Gracias, licenciado. Muchas Que tengan gracias, un buen licenciado. día. Hasta luego, cuídense.